Muy bienvenidos a todos. Hoy día yo los acompañaré a profundizar en algunos temas básicos de la educación emocional. Partiremos por entender dónde habitan las emociones. Por eso es el nombre del taller, emociones, mente o corazón. Y profundizaremos en qué son las emociones. Lo haremos a través de tres temas principales que los invito a revisar. El primero de ellos es comprender cuál es la importancia de la educación emocional y conocer cuáles son los aportes de la educación emocional y cómo ésta impacta de forma tan directa y positiva en nuestro bienestar. En segundo lugar, recogeremos aportes de la psiconeurofisiología que nos permiten entender el funcionamiento del cerebro y poder ver cuál es la relación que tiene el cerebro con el resto de nuestro cuerpo y, por supuesto, con nuestro mundo emocional. Por último, revisaremos algunos conceptos y definiciones acerca de las emociones que nos ayudan a entender la complejidad de lo que implica una emoción y poder distinguir lo que es una emoción de un sentimiento, por ejemplo. Y en cuarto lugar, de forma práctica, les transmitiré la posibilidad de realizar una actividad con niños de primera infancia que les ayude a ustedes a poder aterrizar y transmitir el aprendizaje de ciertos conceptos emocionales básicos para esa edad. A continuación, quiero que miren atentamente y por supuesto lean la siguiente imagen. Algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué relación tiene esta imagen? ¿Y qué relación tiene con el taller de educación emocional? Y yo les voy a contestar la pregunta. Uno de los aspectos principales que impacta las emociones tiene que ver con la capacidad de aprender. Cuando nuestro cerebro y nosotros nos sentimos en paz, en tranquilidad y en alegría, los canales de aprendizaje están más dispuestos y más permeables. Es así como comenzamos este taller permeando nuestros canales de aprendizaje. Ahora sí comenzamos. Para poder comprender la importancia y los aportes de la educación emocional, es fundamental entender el contexto sociocultural en que estamos insertos. Entender, por ejemplo, que en nuestra sociedad el foco de nuestro currículum escolar está puesto en lo cognitivo, en los saberes, en las habilidades y todo el desarrollo integral del ser queda un poco más escondido, ¿cierto? Por no decir olvidado. Existe también, y las cifras lo muestran, un aumento significativo de alteraciones, patologías y afecciones emocionales y de salud mental en niños y adolescentes, lo que nos habla cada vez más de la necesidad de poder tener herramientas a las personas que trabajamos alrededor y al cuidado de niños. Por otro lado, existe también incidencia que aparecen cada vez más dificultades en el área de convivencia escolar en los colegios y los trastornos psicológicos, ¿cierto? Tenemos un desarrollo que se plantea en todos los colegios y en todas partes como integral, que es lo que aspiran, ¿cierto? Los proyectos educativos. Pero la verdad es que hay ciertos aspectos de desarrollo que aún no están siendo abarcados. Entonces, tenemos una deuda con la educación emocional y por eso hoy día estamos aquí, para seguir avanzando. ¿Cuáles son los aportes de la educación emocional? Los principales aportes. Es fundamental poder decir que es una poderosísima herramienta, porque al momento de yo poder llegar al nivel de entender, de leer al otro, de leerme a mí misma, de regular y de ayudar a regular al otro, estoy haciendo un aporte a la sociedad muy importante, porque me permite, de alguna manera, desarrollar en esos niños mayor empatía, una autoestima más positiva y también una mayor capacidad de autocuidado. Este es un camino,
Y como lo dice, un desarrollo es un proceso. Y todos los pasos son necesarios. Y todo esto nos ayudará finalmente para poder establecer vínculos sanos y estables a lo largo de nuestras vidas, lo que es principalmente atañe y está directamente relacionado con nuestra capacidad de bienestar. Existe un estudio en Estados Unidos que lleva más de 70 años realizándose. Sus investigadores han ido cambiando y derivando en otros más jóvenes, podríamos decir, que han dejado a los anteriores que han dejado el legado. Y este estudio, que es un estudio realizado por Harvard, ha medido los índices de bienestar y felicidad en las personas y ha visto cuáles son los factores más influyentes en los índices de bienestar. Y adivinen cuál es la conclusión que han llegado. La principal conclusión que ellos han llegado es que no tiene que ver con el nivel profesional, mi capacidad de felicidad y bienestar, no tiene que ver con mi nivel socioeconómico o social, mi capacidad de bienestar. Puede ser, por supuesto, factores que ayudan y que influencian, pero no es el principal factor. Lo que sí impacta más directamente y más fuertemente en el bienestar de las personas es la calidad de las relaciones humanas que tiene con las personas que nos rodean. Y si nosotros no desarrollamos en las personitas que tenemos alrededor la capacidad de establecer relaciones sanas y estables, su capacidad de bienestar va a estar necesariamente mermada. Es así como entendemos la importancia de poder comenzar a incorporar en la formación de nuestros niños todos los temas que tengan que ver con educación emocional, para que ellos puedan el día de mañana tener herramientas para desarrollar su máximo potencial, un desarrollo absolutamente integral y, por supuesto, un buen nivel de bienestar en su vida. A continuación, los invito a mirar la siguiente imagen. Creo que cada uno de ustedes se haga las siguientes preguntas. Primero, que se pregunte a sí mismo qué pensó cuando vio esta imagen, qué se imaginó, cuál es la historia que realizó en su cabecita cuando miró esta imagen. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo en esta escena? Eso es lo que ustedes pensaron. Y una vez que ya tengan esa respuesta, quiero que se hagan la siguiente pregunta. ¿Qué les hace sentir esa imagen? ¿Qué emoción aparece cuando yo miro esa imagen? Vamos a ver un ejemplo de esto que estamos conversando. Si hacemos el ejercicio de pensar qué cosas o qué ideas se les vinieron a ustedes a la mente cuando miraron esta imagen, ¿qué historias se contaron? Por ejemplo, una de las posibilidades podría ser que este niño estaba escondido, escondido de alguien o de algo. Y en esa acción, con esos ojitos dilatados, uno podría llegar a pensar que la emoción que sentía este niño era de miedo, de pánico, ¿cierto? Y en segunda instancia, otras personas podrían mirar esta imagen y pensar que este niño, más que asustado, lo que está sucediendo es que está jugando a la escondida con otros niños. Entonces sus ojos grandes y dilatados, abiertos y dilatados, tienen más que ver con sentirse nervioso porque va a ser pillado por otros niños y su escondite va a ser descubierto. Si se dan cuenta, todos nosotros tenemos formas de percibir, interpretar y de reaccionar frente a la realidad que es distinta, porque somos seres muy complejos. Vamos a entender un poquito más de esta complejidad yéndonos ya directamente a nuestro funcionamiento cerebral. Todos sabemos que uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo es el cerebro. Pero ¿entendemos realmente cuál es la función del cerebro? Hay una definición que hace este autor, Tirapú, que a mí, la verdad, que la considero muy certera.
Él describe al cerebro como una máquina predictiva que predice, encaminada a reducir la incertidumbre del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro, su principal función es disminuir, reducir todos los acontecimientos inciertos del entorno. Como que si tratara el cerebro de alejarnos de todas las cosas nuevas, inciertas, insólitas, inesperadas y abruptas, porque las considera como amenazantes y peligrosas para la sobrevivencia, ¿cierto? Entonces aquí el cerebro va selectivamente buscando y tomando decisiones que nos acerquen a la certidumbre, a lo conocido, a lo que sabemos, a lo que hemos experimentado antes, porque eso es seguro. En cambio, todo lo nuevo, todo lo inesperado, todo lo incierto puede ser amenazante. ¿Se dan cuenta? Y esto tiene mucho sentido, como los seres humanos muchas veces nos cuesta tanto el cambio, y el cambio tiene que ver con lo nuevo, ¿cierto? Y aquí nos hacemos la gran pregunta: ¿qué relación tiene cerebro, función de sobrevivencia, incertidumbre con las emociones? Veamos. ¿Qué sucede? Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cada vez que vivimos una incertidumbre o algo abrupto, inesperado? ¿Qué es lo que aparece? ¿Se dan cuenta? Cada vez que los seres humanos vivimos algo inesperado o cierta incertidumbre, lo que aparece son nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos de espalda y por atrás, como los niños lo hacen, hasta cuarto medio en el colegio muchas veces? Se asustan, la persona inesperadamente reacciona, ¡ah!, y grita, ¿cierto? Es muy importante entender que esta reacción es una reacción natural, automática, frente a un suceso que es incierto. Entonces podríamos decir que las emociones también nos cuidan, porque las emociones nos ayudan a reaccionar frente a una situación incierta. Revisemos un poquito más la definición de emociones. Y aquí tenemos algunos otros elementos. Las emociones son reacciones, lo habíamos dicho, ¿cierto? Psicofisiológicas. Y esta palabra compuesta tiene que ver con que son de la psiquis, pero también son del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones son una reacción automática que se expresan corporalmente. Cada vez que yo siento una emoción, rabia, pena, miedo, vergüenza, que pueden ser algunas de las emociones básicas, mi cuerpo reacciona. Reacciona con tensión muscular, reacciona aumentando las palpitaciones, reacciona cambiando el ritmo de la respiración. Hay un correlato físico que es distinto. Se han hecho estudios donde se ha podido ver cómo hay un común denominador en muchos seres humanos. Cada vez que están contentos, cómo es su estado fisiológico y corporal. En comparación de cuando están con rabia, cuando están con miedo o cuando están con vergüenza. ¿Qué pasa en el cuerpo? Es un correlato distinto. Por ejemplo, hay gente que cuando tiene miedo aprieta las extremidades, se pone muy tenso. Hay gente que le tirizan las piernas, se dice por ahí, ¿o no? Hay gente que con la rabia siente como el cuerpo con una temperatura elevada, o principalmente la cabeza más grande. Sí lo describen. Hay gente que con la pena siente cierta apretura en el pecho. Si nos vamos dando cuenta, es importante ir identificando cómo cada uno se vive y siente sus emociones en el cuerpo, porque esa es la señal que nos permite identificarlas. Si yo cada vez que estoy enojada siento
las orejas calientes. En el minuto que yo tenga mis orejas calientes, voy a poder identificar que mi enojo está aumentando. Y eso me va a ayudar a regularlo, por ejemplo. Pero volvamos a la definición. Las emociones son reacciones automáticas, es importante que entendamos estos conceptos, automáticas, psicofisiológicas, ante situaciones significativas que tienen una función adaptativa. Al igual que el cerebro, y como de alguna manera podríamos decir, comandadas por el cerebro, nos ayudan a la adaptación. Esa es su principal función. Frente a situaciones inesperadas, aparece la emoción y nos ayuda a adaptarnos a esa situación nueva. Las emociones, es importante que ustedes lo entiendan, son inevitables. Por eso son automáticas y necesarias. Esta definición es una definición muy completa que realiza Rafael Vizquierra, que ojalá que ustedes lo conozcan, porque es uno de los referentes importantes contemporáneos en la educación emocional. Entonces, repitamos juntos, los conceptos principales que aparecen en las emociones son reacciones automáticas, involuntarias, que tienen la función de ayudarnos para la adaptación. Vamos a entender un poquito más acerca de las emociones, porque ustedes dirían, por ahí hablan, ¿y son todas buenas o todas nos sirven? Vamos a verlo. Tenemos emociones que son agradables y emociones que son desagradables. ¿Cuáles son las emociones agradables? Que todas las conocemos y son más fácil que las podamos transmitir, expresar y conversar, ¿cierto? Son emociones que producen, acuérdense que siempre tienen un correlato en el cuerpo, producen una sensación corporal placentera. Yo siento mi cuerpo en un estado placentero, ¿cierto? Por ejemplo, cuando siento nerviosismo de anticipación de algún evento que yo estoy esperando, muy importante para mí, quizás sienta la guatita un poquito más apretada, pero sigue siendo algo que no afecta mi bienestar, ¿cierto? Entregan la señal al cerebro y al resto del cuerpo de que no hay peligro cerca, que estoy en una situación donde no tengo que preocuparme y estar alerta. Tengo que disfrutar. Y esto es la paz, la felicidad, ¿cierto? Todas estas emociones nos ayudan a estar en un estado no de alerta, sino placentero. Invitan a la persona a acercarse a otros, a compartir, a disfrutar, a relacionarse con otros, a abrirse. Son como más para afuera, podríamos decir, las emociones agradables. Y parte de estas emociones podrían ser, como yo les decía, como por ejemplo alegría, la paz, la ilusión, la seguridad, ¿cierto? Todas estas emociones también nos ayudan a la adaptación. Esa es su principal función, ¿cierto? Las emociones que nos producen sensaciones desagradables, por otro lado, tienen también un correlato displacentero. Cuando yo siento que me cuesta respirar, cuando yo siento que mi corazón se está acelerando demasiado y eso me empieza a preocupar, cuando yo siento que tengo la boca tan apretada que no logro conversar ni hablar y me quedo muda, todas esas sensaciones corporales refieren a emociones desagradables o displacenteras. Estas emociones nos entregan la señal de que sí hay peligro cerca. Por ejemplo, el miedo. La persona se pone en estado de alerta. En la rabia, la persona se pone en un estado de defensa. Invitan a la persona a alejarse, a huir, a tomar distancia. Pensemos en la pena. Muchas veces la tristeza en las personas vivía más cómodamente en aislamiento que acompañado, ¿cierto? Ejemplos de estas emociones son el miedo, la rabia, la desconfianza y la incertidumbre, ¿cierto? Pero podríamos decir, ¿qué pasaría? Sería mucho más agradable
si nosotros sacamos todas estas emociones y dejamos solamente las placenteras? Pero ¿cómo nos protegeríamos de los peligros? ¿Cómo sabríamos que algo es peligroso si no sentimos ese miedo? Todas las emociones, tanto las agradables como las desagradables, son importantísimas para nuestra sobrevivencia y para nuestro bienestar. Por eso es tan importante poder identificarlas, conocer cuál es mi correlato corporal para también poder regularlas. Una forma un poquito más lúdica, quizás, y más gráfica de entender las emociones es a través de la siguiente metáfora. Pensemos en las emociones como notas en un pentagrama musical. Si pensamos en las emociones como notas en un pentagrama musical, nosotros durante un día podríamos hacer un registro emocional. Imagínense, yo me levanto en la mañana y yo registro mi estado emocional. Quizás no tanto detalle, porque imagínense la cantidad de emociones que uno puede sentir en el día, tendríamos que hacer un registro demasiado exhaustivo y agotador. Pero si tuviéramos una noción de nuestro estado emocional diariamente, podríamos identificar al final del día y decir, ¿cuál es la emoción que más habita en mí hoy día? Hoy día, ¿en qué emoción estuve más? ¿Estuve en el aburrimiento? ¿Estuve en la alegría? ¿Fue un buen día? ¿Estuve en el miedo? ¿Estuve en la rabia? Vamos viendo, como adultos es importante que vayamos tomando conciencia de cuáles son nuestros estados emocionales y que nosotros tenemos la posibilidad de ayudarnos a regular esos estados. Si hay un día que yo, o varios días que yo transito solo en la pena y en la rabia, yo creo que es importante que tome conciencia para poder tomar las medidas que me permitan quizás disminuir ese estado. Este ejercicio también es un ejercicio que puede hacerse con los niños. Ellos pueden identificar la intensidad como si fuera un volumen. Por ejemplo, cuando yo me enojo con hablando despacito, me enojo subiendo el tono de voz, me enojo gritando, me enojo pateando y tirando cosas lejos. Eso es una forma que ellos vayan identificando, como en las notas musicales, la gradualidad en la intensidad de la expresión de su emoción. Otra cosa importante que quería decirle tiene que ver con la diferencia entre la emocionalidad adulta y la emocionalidad infantil. Si bien todos los seres humanos somos muy complejos en las emociones y durante un día podemos transitar por diferentes emociones, la tendencia general es que las emociones sean más estables. En cambio, en los niños, que los niños más pequeños, la montaña rusa emocional que ellos tienen diariamente es muy intensa y muy cambiante. Un niño fácilmente y de forma normal y natural, sin ser un niño con ningún tipo de afección psicológica, puede pasar de la rabia a la pena, de la pena a la felicidad, de la felicidad a la vergüenza, y así podemos irnos habitando en distintos estados emocionales rápidamente en el corto tiempo. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué será que a los niños les cuesta más mantener su estado emocional? Esa es una pregunta muy importante y tiene una respuesta que tiene que ver nuevamente con nuestro cerebro. Existe un área en el cerebro que es la que nos ayuda a regular, a controlar, a identificar nuestras emociones, que es el área prefrontal del cerebro. Aquí. Y esta área es un área que se va desarrollando a través de los años. Se dice que alrededor de los 22 años, 23, 24 por ahí, esta área ya está madura y ayuda a controlar las emociones y a controlar los impulsos. ¿Se dan cuenta los adolescentes? Se le nota que esa área está, como dicen por ahí, en actualización. Entonces, esta es la área que me permite a mí identificar mi emoción y regular mi estado emocional, no quedarme pegado eternamente en la rabia, ni en la pena, ni en la vergüenza. ¿Se dan cuenta que los niños como que se quedan pegados y intensifican su estado emocional?
se enojan por algo chiquitito, ese enojo va creciendo, 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 y se quedan enojados mucho rato y les cuesta mucho a veces salir de ahí. Entre más tiempo se quedan, más les cuesta salir. ¿Se dan cuenta? Y eso tiene que ver no con que el niño no tenga las herramientas emocionales que debería tener, sino que con que no existe ningún niño que tenga la madurez neurológica que le permita controlar sus emociones. Esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque si entendemos que no le podemos pedir a un niño que se controle y se regule en todos los momentos de su día o de su vida, es porque no tiene la capacidad para hacerlo, no es porque no quiera. Por supuesto que existen algunos niños que son más regulados que otros, pero eso no quiere decir que esta capacidad está absolutamente desarrollada. Siempre tenemos que ayudarlos a identificar, transitar por sus emociones y salir de los estados emocionales, sobre todo si son estados emocionales displacenteros. Y ese es un rol que tenemos los adultos, que estamos alrededor de la formación y crianza de nuestros niños. Esto es otro tema importantísimo que podemos seguir profundizando en otro taller, en cómo acompañar a los niños en poder transitar por sus emociones de la forma más adecuada, ¿cierto? Pero sigamos avanzando. Habíamos hablado de las emociones y su definición y hablamos de algunos conceptos principales, ¿cierto? Y aquí yo les quiero dejar humildemente la definición que yo hice acerca de las emociones, que es como a mí me encaja qué son las emociones. Y puse que el sentir es una maravillosa interacción de nuestra mente y nuestro cuerpo con las vivencias y el mundo que nos rodea. Es importante entender que es una reacción automática, gatillada por estímulos externos, por cosas que están afuera, o también por cosas que están adentro. ¿A qué me refiero con cosas que están adentro? Me refiero a nuestros recuerdos, a nuestros propios pensamientos, incluso a lo que imaginamos, como dice ahí. Entonces tenemos que nuestras emociones son reacciones automáticas a estímulos internos o externos que hacen una interacción en nuestra mente y nuestro cuerpo, y esta reacción es automática. Espero haber complementado la definición anterior y poder ayudarlos a ir profundizando en entender lo que son las emociones. Ahora pasemos, una vez que ya entendimos un poquito más qué son las emociones, quiero darles la posibilidad de tratar de implementar un ejercicio literario con los niños de preescolar que les permita aproximarse a estos temas. Miren el libro que les quiero mostrar. Aquí combina su mente y su corazón. Este libro es de la autora Trinidad Reed, y este libro es un libro muy bonito, muy sencillo. Está escrito incluso en inglés y en castellano. Y nos habla de cómo aquí era un niño muy sensible. Les voy a mostrar una de las hojitas de este cuento. Aquí tiene un corazón muy grande y a veces sufre con cosas pequeñas. Es muy sensible. Su mamá le ha enseñado de que tiene que pensar cada vez que aparezca un problema para ver si ese problema es grande o es chiquitito. Si se dan cuenta, en este cuento nos aparece la interacción que estábamos hablando anteriormente de lo que es la mente y el corazón, de cómo aquí, frente a sus emociones, él puede identificar y pensar si ese problema es grande o es chiquitito. Los voy a invitar a hacer el siguiente ejercicio o actividad con sus niños. Leer este cuento y cada vez que ustedes pronuncien la palabra cabeza o pensamiento, los niños se toquen, igual que ustedes, la cabeza. Y cada vez que ustedes nombren o lean la palabra corazón o sentimiento, los niños se toquen su cuerpo.
para que ellos vayan identificando lo que es pensar y lo que es sentir. Pensar y sentir. Otra forma de realizar esta actividad tiene que ver con correlacionarlo, que es muy importante con los aprendizajes básicos que tienen los niños a esta edad, como por ejemplo las partes del cuerpo. A esta edad siempre le enseñamos a los niños cuáles son las partes del cuerpo, ¿cierto? Aquí les puse yo el ejemplo básico de tocarse las partes del cuerpo, el corazón, la cabeza, ¿cierto? Incluso uno puede empezar a hacer, no sé, después tocarse las partes que tienen que ver con la emoción. Yo cuando estoy emocionada, a lo mejor estoy contenta, lloro, me puedo tocar los ojos, o grito, me puedo tocar la boca, identificando las partes del cuerpo que están incorporadas en esa emoción, ¿cierto? Y aquí, como les dije yo anteriormente, es fundamental que los aprendizajes de los niños desde la primera infancia sean integrales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengamos un minuto de educación emocional separado de lo que son los otros aprendizajes. Vayamos integrando. Por ejemplo, cuando a los niños les enseñemos las partes del cuerpo, podemos enseñarles las partes del cuerpo y generalmente lo hacemos como mover esas partes, ¿cierto? O identificar esas partes, tocar los ojos, la nariz, a través de canciones, ¿cierto? Podemos hacer el mismo ejercicio incorporando qué partes del cuerpo tengo yo cuando estoy feliz, cuáles ocupo, cuáles utilizo, cómo las utilizo, qué hago yo con mis brazos cuando estoy feliz. Por ejemplo, uno puede saludar, puede abrazar, puede aplaudir. ¿Qué hago yo? ¿Cómo me expreso cuando yo estoy feliz? ¿Cómo me expreso yo con mi cuerpo cuando estoy triste? ¿En qué parte de mi cuerpo se ve la tristeza? Los niños se lo van a ir identificando y uno los puede ir ayudando. En los ojos, quizás la postura corporal va a ser más agachadito. Es muy importante que integremos, como dije anteriormente, estos conocimientos básicos de las partes del cuerpo con la capacidad de expresión que tiene su cuerpo en el mundo emocional. Ahí se pueden realizar diversos y infinitos juegos a través de canciones, a través de actuaciones, a través de representaciones. Yo sé que en esto muchas de las personas que trabajan con niños son bastante más expertas que yo en estos temas. Y cerremos finalmente este taller. Vamos cerrando. Antes de cerrar, yo creo que hay ciertos temas que son fundamentales que explicitemos, que todos estos apuntan a nuestro bienestar. Uno de ellos es tomar conciencia de mis pensamientos, ideologías y mis sentimientos y cómo ellos influyen mutuamente. Lo que yo pienso influye en mis emociones y mis emociones influyen en lo que yo pienso. Si se acuerdan el ejercicio que hicimos de la imagen, ¿cierto? La imagen del niño escondido, se dan cuenta que lo que yo pienso predefine mis emociones y al revés también. Si esa emoción a mí me genera cierta, o sea, si esa... bueno, antes de cerrar este taller, quiero dejar ciertos conceptos que considero que son fundamentales y básicos para seguir profundizando en el tema de la educación emocional y el bienestar. Primero es entender que todos nuestros pensamientos están influenciados por nuestras emociones y nuestras emociones están influenciadas por nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es un circuito de retroalimentación. Como yo pienso, afecta mis emociones y como yo me emociono, afecta mis pensamientos. Acordémonos del ejercicio que hicimos con ese niño que estaba escondido. Lo que yo pensé me hizo predefinir lo que el niño sentía. Antes de finalizar este taller con ustedes, quiero dejar ciertos conceptos que considero que son fundamentales para seguir profundizando en el tema de la educación emocional. Primero, poder entender la importancia que nuestros pensamientos y nuestras emociones están conectadas. Nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y nuestras emociones influyen en nuestros pensamientos. Recordemos el ejercicio que hicimos de mirar en la imagen del niño escondido. Lo que nosotros pensamos
de alguna manera nos hizo predeterminar lo que el niño sentía. Y en nuestra vida diaria es lo mismo. Si nosotros planteamos un pensamiento positivo, nuestra emoción de correlato va a ser positiva. Si nuestro pensamiento es negativo o catastrófico, nuestra emoción va a ir en sintonía con ese pensamiento. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de nuestros diálogos internos, por ahí se dice. ¿Qué cosas nos hablamos a nosotros mismos, de nosotros mismos y de los otros? Para ver qué tanto teñimos con los pensamientos y con las emociones nuestra vida. Si logramos crear, por supuesto, un autoconcepto positivo, quiere decir que nuestro diálogo interno está principalmente marcado por mensajes de valoración, de reconocimiento, de cariño. En cambio, si nuestro autoconcepto es más negativo, lamentablemente nuestro diálogo interno está mucho más ceñido y más recargado para mensajes de autovaloración negativa, de mucha exigencia, de bajo reconocimiento, de poco cariño. Es importante cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Eso también determina nuestra sensación de bienestar, ¿cierto? Otro de los aspectos importantes es poder definir en algún minuto, sobre todo cuando somos ya casi más adultos, cuál es el sentido y el para qué de nuestras vidas. Y como requerimiento previo es tener un autoconcepto positivo. Cuando yo tengo un autoconcepto que me ayuda desde mi seguridad, sentirme que estoy preparado para el mundo que me rodea, definir lo que voy a hacer en mi vida es mucho más fácil. En cambio, cuando yo no me siento preparado y siento que no me conozco y que el mundo es muy amenazante, el definir qué voy a hacer y el sentido de mi vida es mucho más difícil. Todos estos conceptos los abarcaremos quizás en otros talleres de forma más profunda. Espero haberlos ayudado en dos objetivos principales hoy día. En la posibilidad de que puedan entender de una forma distinta y más profunda lo que son las emociones y que también puedan entender y comprender la relación que existe entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro cerebro. Un gusto haber estado con ustedes hoy día. Nos veremos, espero, en una próxima oportunidad.